¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos los que hemos sido llamados y escogidos a estas benditas riquezas que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo, día con día, nos dan desde el tercer cielo a todos los que venimos con hambre, con temor, con sed de justicia y con la esperanza divina, y caminando en todo este tiempo, guardando el depósito que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, esta bendita gracia para poder practicar estos mandamientos a todos los que estamos en paz con Dios. Bienvenidos. Y a los que no, que esta bendita palabra sea para despertarlos en amonestación, para que haya un arrepentimiento genuino y no sea demasiado tarde, porque los tiempos ya son cortos, bendito hermano y bendita hermana. Yo me he puesto con Dios en oración antes de abrir su bendita boca para que me permita el privilegio de ser un expositor de la verdad sin torcer, que esta bendita palabra dé un fruto de vida, que no sea de tropiezo. Para ello, yo sé que vengo de venir cumpliendo con el pacto de siervo, con manos limpias y con corazón limpio, mediante su presencia y mediante la fe, para que Dios me pueda utilizar. He orado y he pedido por todos mis hermanos en Cristo Jesús a nivel mundial, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio el día de mañana, puesto por Dios y no por el hombre. He orado para que dé un fruto de vida en usted, bendito hermano y bendita hermana. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 11 del libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 12. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 6, versículo 12. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo este libro profético. Recuerde lo que siempre Dios me ha permitido enseñar y lo que dice en la bendita palabra. En el Nuevo Testamento dice que todo el Antiguo Testamento, sin exceptuar nada, era una sombra, una parábola, un ejemplo de lo que iba a venir, no lo verdadero, sino una sombra. Y que dice también en Corintios que el ser espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros, los que no militamos en la carne, los que no andamos en el mundo, los que somos seres espirituales, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vino, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Somos aquellos que fuimos llamados, fuimos resucitados y nos guardamos de los deseos carnales que nos convierten en animal, que nos convierten en carne, y nos guardamos para tener esta bendita esencia espiritual y poder discernir y poder enseñar la bendita palabra de Dios. Entonces, muy importante, bendito hermano, que lo que Dios me permite proféticamente para lo que iba a venir, lo vayamos comprendiendo. Así que cuando Moisés se presentó, cuando la congoja del pueblo empezó a quejarse contra Moisés, contra Aarón, por el trabajo que se les había duplicado, y recuerde que estamos hablando también en estos últimos tiempos, la apostasía, el trabajo y la obra que trae Satanás. Entonces el pueblo, cuando vio la congoja, pues le dijo a Moisés, y Moisés fue y le dijo a Dios, y Dios le volvió a repetir toda la bendición para la cual los iba a rescatar,
para la cual los iba a sacar, para lo cual les iba a romper las cadenas de la esclavitud. Que recordemos que Dios es un Dios de pactos, bendito hermano, y que hay una condición por lo cual Dios nos diseñó, por lo cual Dios nos hizo, por lo cual Dios nos dio vida y nos rescató. Pero Moisés decía, Señor, pues nos quedamos en el 12, ¿no? Cuando está hablando con Dios, y una vez que Dios le dijo todas las bendiciones, cómo lo iba a rescatar, respondió Moisés delante de Jehová, versículo 12, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Ya vimos por qué ayer, bendito hermano y bendita hermana, por las congojas, por la aflicción, por el duro trabajo que tenían, no podían escuchar. Yo le dije, bendito hermano, ayer, y se lo vuelvo a repetir también, que hoy no escuchan la palabra de Dios por las congojas que tienen, por el afán, por la aflicción, por ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, y que Satanás los tiene en esa esclavitud y en ese gobierno. Lo que menos quieren es escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces dice, los hijos de Israel no me escuchan. Y hay una pregunta, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Recuerde que Faraón representa a Satanás. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, como se lo he venido diciendo, que bíblicamente ninguna arma forjada por el ser humano prospera para destruir al diablo. Yo siempre le he dicho y se lo vuelvo a repetir, las naciones más poderosas son poderosas por su economía y por el armamento destructivo que en su momento tienen para destruir el planeta Tierra. Y son las naciones más poderosas. Pero quiero decirle que ninguna de ellas tiene el arma para poder destruir a Satanás o al diablo, que representa Faraón. Y Dios y Cristo Jesús nos han traído en este nuevo pacto una riqueza que muchos no valoran ni comprenden, y que hay un precio y hay un pacto para poder tener esta riqueza, que es la espada. Y la espada de Dios representa su sabiduría. Pero para poder ser adiestrado, para poder salir a la guerra, para poder tener esta palabra en mi corazón, tanto los tesoros antiguos como los tesoros nuevos, hay un precio: fidelidad, integridad, no hipocresía, muerte, cruz, separación, honestidad, haber pasado pruebas, haber alcanzado la estatura del varón perfecto, porque mientras no, somos torpes de habla, y esta espada no prospera contra Satanás y se burla. Cuando yo quiero y me ataca Satanás por flechas incendiarias, o me ataca Satanás por medio de sus ángeles disfrazados de luz, y yo, sin conocimiento, quiero argumentar contra su sabiduría, se burla de mí, hermano. O sea, soy torpe de habla, no tengo el lenguaje espiritual. Entonces, el poder tener el ser el verbo de Dios, el poder tener esta espada, el poder tener esta sabiduría, hay un precio. Y esa sabiduría para vencer a Satanás es que en el desierto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús fue tentado y Satanás lo quiso engañar, en las 3 ocasiones que aparece el intentarlo engañar, Cristo Jesús sacó la espada y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera le dijo, escrito está, solo adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él te postrarás. Así, bendito hermano, cuando uno tiene esta sabiduría, ya no es torpe de habla y puede vencer a Satanás. Y así nosotros nos presentamos en cualquier congregación del diablo, al mundo, y nosotros con esta palabra de verdad podemos libertar al pueblo por medio del Evangelio. Por eso dice, ¿verdad? Pues ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Ya le dije, torpe de labios no es lo que a mí me enseñaron o me engañaron en su momento, que eran tartamudos, ¿verdad? Que decían que eran tartamudo, que Moisés era tartamudo. No, hermano. Torpe de habla es cuando tenemos nosotros y hablamos pura torpeza. Cuando
dice la bendita palabra en Corintios, que la sabiduría de Dios, que la sabiduría del mundo, Dios la ha dejado como loca, la ha trastornado. Cuando dice Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí está. Porque ese lenguaje es de muerte. Como dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que su lengua es veneno de áspid. Entonces, nosotros, bendito hermano, sin esta sabiduría, sin ser diestros, sin esta espada, no podemos libertad. No podemos vencer a Satanás. Entonces, Jehová, y también vemos el conocimiento que ya habíamos visto, no porque Cristo Jesús o Moisés hayan dudado de Dios, ni hayan pecado, sino que aquí hay enseñanza, y la enseñanza que Dios permitió para esto no es pecado, sino más bien Dios está profetizando que nuestro Señor Jesucristo se le presentó Dios, que Él bajó y que, fíjese bien, y que Cristo Jesús le habló a la iglesia para que la iglesia después, que representa a Aarón, hablara la palabra de Dios. Entonces Jehová habló a Moisés, fíjese bien, y a Aarón, a Moisés y a Aarón, y les dijo, mandamiento, y les dio, mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, Jehová habló a Moisés, siempre en primer lugar, a Moisés y luego a Aarón. Bendito hermano y bendita hermana. Jesús siempre dijo, de cierto les digo, lo que yo les he venido a hablar, lo he escuchado de mi Padre. Yo no vengo a darles testimonio de mí mismo, sino yo vengo a hablarles conforme escuché de mi Padre, sabiendo que Cristo Jesús, el Hijo, nuestro Rey, se le llama el Verbo encarnado, el Verbo de Dios encarnado, que Dios estuvo reconciliando consigo mismo Dios a su creación por medio de Cristo Jesús. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la cabeza de Cristo es Dios. Esto lo dice en Corintios, no lo digo yo, Bienaventurado el que lee, bendito hermano y bendita hermana. Y si no, encuéntralo, hermano, está en Corintios. Yo sabe cómo encuentro una cita bíblica rápidamente, que no la puedo retener, porque es toda la Biblia y todos los versículos no me los sé de memoria. Me sé muchos, pero todos no. ¿Sabe cómo lo encuentro rápido? Dios nos ha permitido tener la tecnología para usarla a nuestro favor y no para que Satanás entre en mi vida. Yo entro a Google, le oprimo en voz y le digo versículo en donde dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, y inmediatamente me aparece 2 Corintios 5:17. Así de igual manera, si usted quiere confirmar lo que yo le estoy diciendo, bendito hermano y bendita hermana, ahí está la bendita palabra siempre en el Nuevo Testamento, las citas que yo le digo. Entonces, en Corintios dice que Cristo Jesús tiene una cabeza que es Dios y que la iglesia, que somos nosotros, tenemos una cabeza que es Cristo. Y ahí está. Dios habla con Cristo, Cristo Jesús, por eso se le llama el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y a quién le habla Cristo Jesús el día de hoy? A la iglesia, a los que hemos alcanzado una estatura por misericordia. Y la iglesia le hablamos al pueblo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Yo fui pueblo, yo fui discípulo, mucho tiempo Dios me estuvo hablando por medio de siervos, pero una vez que fui probado, una vez que tuve el privilegio de que Dios me guardase en este camino, que me haya aumentado la fe y que me haya terminado de dar una forma, entonces tengo el privilegio desde hace un tiempo para acá, que hoy Cristo Jesús me enseña, Cristo Jesús me revela, Cristo Jesús me ha revelado secretos que estuvieron escondidos por mucho tiempo, secretos de vida, y me ha permitido el privilegio de poderlos revelar a los mansos, a los pobres. Ahí está, bendito hermano, toda la profundidad, toda la enseñanza, ¿verdad? Porque muchos que piensan que son cristianos leen la Biblia
tibiamente y la leen como cualquier libro y no meditan, no profundizan porque no tienen el Espíritu Santo y Dios les pone un sello para no penetrar en esta sabiduría. Entonces, fíjense bien, habló a Moisés y a Aarón y les dijo, oigan el mandamiento, el que tenga oídos, escuche, fíjense bien. Y les dio mandamiento para que los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora bien, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el mandamiento? Hermano, tome su cruz. Hermano, no tenga amistad con el mundo. Hermano, fue comprado a un precio muy alto. Hermano, usted tiene la presencia de Dios y el fuego de Dios para lo que es imposible dejarlo, sea posible mediante la fe y mediante el poder de Dios. Hermano, el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Bendito hermano, amar a Dios es que cada mandamiento que me da me enseña un sacrificio, me enseña a dejar un ídolo, me enseña a alejarme del mundo. Ame a Dios y poco a poco usted se va a ir alejando hasta que sea libre. Hasta que sea libre para servirle, hasta que sea libre del engaño de Satanás, hasta que sea libre de una obra infructuosa. Y de igual manera, Satanás no va a tener argumento con la bendita palabra si no soy torpe de hablar, porque cuando nosotros vamos a llevar la bendita palabra del Evangelio a alguien que nunca ha conocido a Dios, el que convence no soy yo. Dice la Biblia en San Juan, y dijo Cristo, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado. Él, no yo. Así que todo aquel varón que tiene el Espíritu Santo no es torpe de habla. Y de igual manera, una falsa congregación, un falso representante y falsos cristianos, que Dios me permite el privilegio de ir a tratarles, de redarguir, de exhortar, de amonestar con esta bendita palabra y sus argumentos vienen sobrando. O bien se quedan rechinando dientes y queriéndome matar, o bien se arrepienten y se entregan a Dios. Porque cuando uno no es torpe de habla, uno lleva mandamiento y este mandamiento divino que Dios pone en el corazón nos da libertad. Alabado sea Dios. Dice entonces Jehová habló y les dio mandamiento para que los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen, fíjense, para que sacasen la libertad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que representa el mundo, porque esta bendita palabra en el Nuevo Testamento nos da la enseñanza de cómo salir del mundo, hermano. Lo que es del César y lo que es de Dios. Estos, dice en el 14, versículo 14, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén. Vuelve a decir nuevamente lo que ya habíamos visto de los hijos de Jacob, de los primogénitos que ya no estaban, ya habían muerto, de los que vendieron a José, pero que de cada uno de ellos vino una simiente llamada los 12 patriarcas o las 12 tribus, que todavía estaban en Egipto y que ya se habían multiplicado, porque vamos a ver que ya eran más de 600,000 sin contar hombres y mujeres, porque fueron los que salieron. Recuerde que llegaron 72 y que ahí se multiplicaron como la arena del mar, y que el faraón que quiso que no se multiplicaran no pudo hacer nada, como lo hemos visto a los que han dado un seguimiento desde Éxodo 1, que mandó a las parteras y que mandó matar primogénitos, y aún así el pueblo se extendió. Entonces aquí dice, fíjese bien cómo se multiplicaron. Estos son los jefes de las familias llamadas padres, porque se les llama padre al primogénito que dio toda esa simiente. Los hijos de Rubén fueron el primero de Israel, que fue Jacob, se llamó Anoc.
luego fue Falú, luego fue Esrón, luego fue Carmín. Estos son de las familias de Rubén, del primogénito, el primer hijo. Ahora, número 2, estamos hablando de los 12 patriarcas, los hijos de Simeón. ¿Y sabe por qué lo dice? ¿Por qué Dios lo vuelve a repetir, hermano? Porque ya se habían multiplicado, ya eran muchos. Los hijos de Simeón, que son los de la promesa, porque la promesa se la hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, y le dijo a Abraham que de su descendencia iban a ser libertados. Iban a estar en cautividad, pero iban a ser como la arena del mar. Ahora, de los hijos de Simeón, el primogénito fue Gemuel, luego Jamín, luego Ohad, luego Jaquim, luego Suar y Saúl, hijo de una cananea. Seis hijos. Y no habla de Saúl, el rey Saúl. No, el rey Saúl fue mucho más adelante. ¿Verdad? 6 hijos. Estas son las familias de Simeón. Tercer, estos son los nombres de los hijos de Leví. Leví, el tercer hijo, por sus linajes. El primogénito fue Gersón. El segundo fue Coat. El tercer fue Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Ahora, habla de los 3 principales, Rubén, Simeón y Leví. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que las genealogías tienen enseñanza, tienen simbolismo. Ahora, los hijos de Gersón, que fueron de los hijos de Leví, fueron Libaní, porque aquí estamos hablando ya de Leví. Y ya sabe por qué no va a hablar más de los demás hijos, sino de Leví. Porque estamos viendo, bendito hermano, que el tercer hijo de Jacob, Rubén, luego Simeón y luego Leví, porque no vamos a seguir viendo los demás hijos de los 12 patriarcas, sino hasta Leví. ¿Por qué llega hasta Leví? Porque de ahí Dios, de este linaje, saca el sacerdocio. De ahí viene Moisés, de ahí viene Aarón, como lo vamos a ver, de la tribu de Leví, que fue en el Antiguo Testamento la tribu que Dios escogió para trabajar en el tabernáculo, para trabajar en el templo. Ahora, ya aquí dice, los hijos de Gersón, el primogénito de Leví, Libni y Simei, por sus familias. Los hijos de Coat, que siguen siendo de Leví, Amram, Isar, Hebrón y Esiel. Y los años de la vida de Coat fueron 130 años. Y los hijos de Merari, Mahili y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes de Leví. Y Amram tomó por mujer a Jacabed y su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Aquí está. ¿De qué tribu viene Aarón y Moisés? Y viene primeramente porque el primogénito fue Aarón y luego Moisés. Sí, de igual manera, el primer pueblo vino primero y luego Cristo Jesús. Aunque Jesús es antes de Abraham, aunque Jesús es antes de la fundación del mundo, aunque Jesús es el primogénito de toda la creación. Pero aquí en el planeta Tierra, aquí abajo, primero fue Aarón, que representa el primer pueblo, y luego fue Cristo Jesús. Por eso dice, fíjese bien, y dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos, y también puro varón. Aquí no hay mujeres, porque también Moisés y Aarón tuvieron hermanas, sí, pero no aparecen aquí. Miriam, María, la que hace el cántico cuando fueron rescatados y pasaron el Mar Rojo, ese cántico hermoso de echó a la mar las enfermedades, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Los carros de Faraón, dice la palabra que Miriam, la hermana de Aarón y de Leví, cantaba ese cántico de libertad. Bueno, entonces vemos puro varón, bendito hermano y bendita hermana,
porque también la bendita palabra nos enseña y nos revela que todo el tiempo que Dios ha tenido un pueblo para ir a la guerra, para que Dios los utilice, ha utilizado siempre varones. Como también en el Nuevo Testamento. No hay pastoras, no hay apóstolas, esa es una herejía, eso es del diablo, no es de Dios. Claro que la mujer, Dios la ama, la mujer está bendecida, la mujer también tiene un don que se llama profetisa, la mujer también puede enseñar, no en congregaciones, sino puede enseñar en su casa, puede enseñar a parejas, a matrimonios, ¿sí? Sobre todo las ancianas espirituales. Pueden dar el evangelio también de la salvación, claro que sí, pero la cabeza es el hombre. Entonces, por eso aparece en todas las genealogías varones, en la mayoría. Y en las pocas genealogías que aparece una mujer como Ruth, en San Mateo, como María, pues habla de las iglesias, bendito hermano, como una sombra de lo que iba a venir, porque Ruth representa una iglesia santa, Orfa representa una iglesia apóstata en el libro de Ruth. Pero bueno, no me voy a meter ahorita a profundizar eso. Entonces, los hijos de Isaac, seguimos con la tribu de Leví, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab. Aarón, el mayor. Hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, el primer hijo de Aarón, Nadab. Abiú, Elea, Eleazar y Itamar, que no son nombres de mujer, ¿eh? 4 hijos tuvo Aarón. Ahora, los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abisafat. Estos son las familias coreitas. Cuando Moisés llegó, ya estaba todo esto. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, puros hebreos, la cual dio a luz a Finees, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias, los primogénitos de los levitas. ¿Por qué está resaltando Dios esta tribu de los levitas? Porque vuelvo a repetir, los levitas fue una tribu que Dios escogió para el sacerdocio. Este es aquel Aarón, dice en el versículo 26, y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y hoy, ¿qué profetiza la tribu de Leví? ¿Qué profetiza Aarón? Hoy profetiza que en este nuevo pacto ya no hay 12 tribus, sino nosotros venimos de un linaje que es de la tribu de Judá, del cual no se había nombrado que se iban a levantar sacerdotes hasta que vino Cristo Jesús, de la tribu de los Judá, y el linaje de Cristo Jesús es aquel, fíjese bien, es aquel que no es nacido de carne y sangre, sino del Espíritu Santo. Porque así, bendito hermano, empezamos con esta enseñanza, ¿verdad? Cristo Jesús nació no por semen, nació por el poder de Dios, nació por medio de una virgen, de una doncella, todo con simbolismo, todo con parábolas. De igual manera, Cristo Jesús dijo alguna vez a Nicodemo, de cierto te digo que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Como dijo Cristo Jesús, mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es que le adoren. Cristo Jesús estuvo en la carne, lo conocimos en carne, pero Cristo Jesús ya no lo conocemos así. Cristo Jesús murió a la carne y resucitó en espíritu. Cristo Jesús vive, pero no en la carne. Cristo Jesús vive en espíritu. Y de igual manera, todos los que le seguimos, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, que de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne, sino según el espíritu. Así que
los verdaderos cristianos que somos de linaje, no militamos en la carne, no somos mundanos, no somos terrenales, somos seres espirituales y un ser espiritual se le conoce por su fruto. Un ser espiritual está consagrado, alejado del mundo, en la obra de Dios los 365 días del año, desde que Dios amanece hasta que anochece. Así que ese es el linaje de Cristo Jesús el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana. Y así, en el Nuevo Testamento, hoy, todos los que somos llamados, ya no pertenecemos a ninguna tribu más que a un linaje. Ahora dice la palabra en Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, pues nos da toda esta enseñanza Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo sacar. Ahora, igual, Cristo Jesús y su linaje el día de hoy, los que somos sacerdotes, ¿cuál es nuestro mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cuál es la obra de Cristo Jesús? Recuerde que éxodo significa salida. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que no me sigue, el que no toma tu cruz, el que ama su vida la perderá. Pero el que desprecia su vida por mí, el que sale del mundo, la hallará. De igual manera, bendito hermano, primeramente Cristo Jesús, y de igual manera nosotros tenemos la misión de sacar, no de ir a trasquilar ovejas, no de ir a engañar ovejas, no de ir a ser un instrumento del diablo, pero por predicar la verdad, por predicar la cruz, por predicar salida, por predicar que no a la amistad con este mundo, a Cristo Jesús lo crucificaron, a Pedro lo persiguieron, lo encarcelaron, el mundo nos ha aborrecido, hay gran persecución, pero no importa, gloria a Dios. Dice, sacar a los hijos de Israel. ¿A quién? A Moisés y Aarón. Sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, por sus simientes, porque eran 12 tribus, por sus familias. Y ejércitos también, porque Dios se presenta en la Biblia como Jehová de los ejércitos. Porque nosotros somos bíblicamente soldados, somos guerreros, adiestrados, como dice en Timoteo, y le dijo Dios por medio de Pablo a Timoteo. Timoteo, tú eres un soldado, y un soldado no se enreda con las cosas civiles. Un soldado sale a la guerra. Como dice en Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Satanás, contra huestes. Que dice, tomen su espada, tomen el yelmo, tomen la coraza, tomen el escudo, tomen el calzado. Y vayan a la guerra. Entonces, ahí está, por ejércitos, sácalos. Y vuelvo a repetir, bendito hermano, ojalá usted medite. O sea, hoy, para sacar a alguien del mundo, se necesita la palabra, se necesita no ser torpe de habla, se necesita argumentar contra Satanás y su sabiduría para dejar callados a los mansos, para que mediten y crean y salgan. Dice en el versículo 27, entonces son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Fueron los instrumentos que fueron a hacerle frente a ese poder que tenía esclavizado al pueblo. Y que ya vimos proféticamente. Cristo Jesús vino a vencer en la cruz, nos vino a dar libertad. Dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Ahora, de igual manera, Dios le dijo a Cristo, baja y habla. Baja, como dijo otra vez, vuelvo a repetir esta bendita enseñanza. Cristo Jesús vino y dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Así lo dijo Cristo. He venido a hablar lo que Dios me mandó.
¿Y qué le decía al diablo? ¿Qué le decía? Ustedes son hijos del diablo. Y Satanás en la cruz vino a hablar Cristo Jesús con el diablo en la cruz y dio su vida por nosotros para que en la cruz le dijera al diablo, quedaste vencido. Y todos aquellos que van a creer en mí van a ser libertados. Bueno, esto fue, bendito hermano, las enseñanzas. Ahora, y digo, yo soy Jehová. Muy importante. Entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Y bendito hermano y bendita hermana, ya hemos visto el término Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el altísimo. Y es un privilegio tener hoy los mandamientos de Dios. Entonces Jehová, versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Nuevamente le vuelvo a repetir, ya van 4 veces que la bendita palabra nos enseña eso, pero ya le dije no es pecado, ya le dije lo que significa, bendito hermano. Jesús no fue torpe de habla, pero nos indica que Moisés habló a Aarón, habló ciertamente al pueblo, pero después profetiza que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, iba a dejar un instrumento para hablar al pueblo, para hablar a Satanás, que es la descendencia de Aarón. Entonces, fíjate, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí está ya más claro, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que a Cristo Jesús lo crucificaron, lo persiguieron, porque decían que él se hacía ser como Dios. Porque él, al decir que era el Hijo de Dios, decían, ¿por qué dices ser como Dios? Tú no eres. Y por eso los pecadores, una de las razones, pues lo crucificaron. Pero alguna ocasión cuando le dijeron eso a Cristo Jesús, fíjese lo que les dijo. ¿Que no habéis leído? ¿Que no habéis visto? Que Dios dijo, serán llamados dioses. Y no nada más a Cristo, sino también a los seguidores. Porque así lo dice. Y vuelvo a repetir, bendito hermano, si usted no ha leído, si no sabe de lo que estoy hablando, agarre Google y póngale así, versículo bíblico en donde Cristo Jesús dijo, ustedes serán llamados dioses. Y le va a salir en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. En Salmos, eso que dijo Cristo Jesús, en Salmos. ¿Por qué? Porque no es que nosotros usurpemos el lugar de Dios. Líbreme Dios, líbreme Dios. Pero un versículo bíblico, para que usted pueda entender. Cuando Pablo y los que iban con él entraron a un pueblo donde hicieron milagros, entonces el pueblo dijeron, dioses han descendido en forma humana, hagámosle sacrificios, y el pueblo les estaba diciendo dioses. Pablo se desgarró sus vestimentas junto con los demás y dijeron, no somos dioses. Lo que ustedes están viendo no lo hicimos nosotros, sino Dios por medio de nosotros. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me ha permitido ir a los mansos y han visto el poder de Dios por fe, me han querido adorar sin conocimiento, claro, cuando van empezando a darme las gracias. Una madre, por ejemplo, me lloraba y me agarraba y me besaba, y me decía, y yo decía, no, yo no fui, entienda, yo no fui. O sea, muchos sí se dejan ser llamados dioses por el poder que Dios nos da. Pero el poder que Dios nos da, donde hacemos grandes milagros, maravillas, de sacar a la gente, de que sean una creación nueva, la gloria no es para nosotros, ¿sí? Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, así lo dice, ¿verdad? Y esta es una profecía. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios
para Faraón. Y de igual manera, Cristo Jesús vino con el poder, vino con Dios para vencer a Satanás. Y luego dice, y tu hermano Aarón, ponga atención, será tu profeta. Así que Cristo Jesús vino con Dios a destruir a Satanás y vino a constituir una iglesia que es Aarón para profetizar. Recuerde que la bendita palabra se llama profecía. ¿Y qué es la profecía, bendito hermano? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Le pongo un ejemplo. Yo voy por primera vez a la vida de alguien que nunca ha tenido la oportunidad, por la apostasía, por la iniquidad, por la impiedad y por el pecado y la suciedad que hoy hay en los que se dicen cristianos, y voy a tocar una puerta para llevarles el evangelio de la salvación. Desde el momento en que Dios me permite abrir su Biblia por medio de su presencia, empiezo a profetizar. Empiezo a decirle, eso no es profecía. Usted es pecador, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Va a haber un juicio, va a venir Cristo Jesús y ahí empieza la profecía. Hay lago de fuego, hay vida eterna, usted está muerto, eso no es profecía. Eso es por fe, creer. Usted está muerto, usted está separado, pero si usted se arrepiente y usted en el nombre de Cristo Jesús hace esta oración, va a entrar Cristo Jesús, esa es profecía. Porque todavía no lo tiene. Porque la Biblia le está diciendo, si tú haces esto, ¿verdad? Y haces esta oración, vas a dejar entrar a Cristo Jesús en tu corazón. Y luego, si tú entierras esa semilla y tomas tu cruz, te arrepientes y quieres salir del mundo, quieres salir del pecado y entregarle tu vida a Dios, te va a resucitar, vas a ser un ser espiritual. Y ahí le estoy profetizando todo sin que todavía lo obtenga. Profetizando con la Biblia. Ahora, una vez que creyó, empieza a venir a la palabra y de igual manera se le empieza a profetizar. Si tú haces esto, vas a tener crecimiento. Si tú mueres al mundo y dejas esto, vas a tener bendición. Si tú no haces caso y sigues pecando, vas a tener maldición. Y en todo momento estamos profetizando cuando somos un verdadero pueblo de Dios. Entonces aquí está. Tu hermano Aarón será tu profeta. Y muy bonito, ¿verdad? Hermano. Claro que en el Antiguo Testamento eran hermanos de sangre y de carne, pero acomodando lo espiritual. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Alguna ocasión su madre y sus hermanos en la muchedumbre querían pasar para buscarlo y vinieron sus discípulos y le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos no pueden pasar, te están buscando. Y él, señalando a sus discípulos, dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Y señalando dijo, son estos, los que me han seguido, los que guardan los mandamientos. Ese es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi pariente. Así que, bendito hermano, hay un precio para ser hermano de Cristo, para ser su madre, para ser hoy una iglesia. Hay un precio. El precio es la cruz. Y si soy su hermano, entonces me utiliza como profeta. Dice en el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Acuérdense que dijo, soy torpe de habla, pero ya le dije cuál es la enseñanza. ¿Verdad? Fíjate bien, y tú dirás todas las cosas que yo te mandé. ¿A quién? A Aarón. ¿Cuál es el mandamiento? Que Dios y Cristo Jesús han determinado que para que Cristo Jesús me hable directamente, necesito ser su hermano, necesito ser un sacerdote, necesito tener un crecimiento para que entonces yo vaya a profetizar y sea un instrumento para sacar del mundo a su pueblo. Por eso dice, y dirás todas las cosas que yo te mandé, porque Cristo Jesús bajó y enseñó a sus primeros discípulos todas las cosas, sin excluir ninguna. Así lo dice la bendita palabra, ¿verdad? Ir a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Profecía cumplida,
Amén. Gloria a Dios. Dice, y dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Hoy la iglesia. Hoy la iglesia no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nos enfrentamos a Satanás. Y tenemos este poder delegado por Dios, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ya le dije hoy, bendito hermano y bendita hermana, que con la presencia de Dios, que con el ministerio que Dios nos da, de Dios y no por hombres, un verdadero ministerio, nosotros vamos a sacar con espada, con sabiduría, al pueblo del mundo, al pueblo que está engañado, y lo vamos a hablar, y le vamos a hablar a Satanás, porque todos los argumentos que ellos puedan tener no son de ellos, es del diablo. Toda duda y todo cuestionamiento que ellos en su momento puedan tener, la bendita palabra, con esta bendita espada, a los que creen, les va quitando la mentira y el engaño hasta sacarlos de la muerte. Alabado sea Dios. Y fíjese bien, bendito hermano, dice, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Otra vez le está diciendo, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. Si ya les había aumentado el trabajo, aún lo iba a endurecer más para retenerlos y para no dejarlos ir. Ya le dije cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, para que este pueblo, cuando conoció un imperio, un poder que no había alrededor de Egipto, una nación más poderosa y más rica que la de Egipto, y que era imposible que el pueblo pudiera obtener su libertad sin un poder superior, entonces el pueblo, por fe, creyó para poder ver cómo con mano extendida derrotó Jehová a Faraón y cómo dejó a Faraón y a Egipto, que representa el mundo, en la miseria, acabado, con las plagas que vamos a ir aprendiendo si Dios me la permite, y vamos a ir profundizando cada plaga, lo que significa. Bendito hermano y bendita hermana, claro, si Dios me lo permite, ¿verdad? Entonces, por eso dice, yo endurecí el corazón del Faraón, y aquí está la respuesta, fíjense bien, y multiplicaré en la tierra de Egipto, aquí están mis señales y maravillas. Aquí están, ¿verdad? ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque de igual manera, ¿a quién le agradecemos? ¿Quién es el que nos sacó? Nadie se debe de gloriar. A mí, Cristo Jesús y Dios me sacaron de la mesa de Satanás, me sacaron del engaño mediante su bendita diestra. Dice, y Faraón no os oirá. Ya le está profetizando. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, a mí Dios me dijo, ¿sabes qué? El mundo te va a aborrecer. ¿Sabes qué? Vas a ir y no creas que va a ser tan fácil que deje ir al pueblo. Y yo voy a mandar señales y maravillas para que me adoren a mí. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Faraón no oye, Satanás no oye, pero aunque no escuche, nosotros vamos a hablar. Su mano representa la diestra, la mano de Dios representa su poder, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sacaré, aquí está otra vez Éxodo, salida, y sacaré a mis ejércitos. Recuerde, Jehová de los ejércitos. Recuerde, nosotros somos un pueblo de soldados para pelear, mi pueblo, porque el pueblo de Dios es espiritual, es el de la circuncisión. A los hijos de Israel, hoy en la circuncisión del corazón, ¿verdad? A los hijos de Israel, porque nosotros somos hijos de Israel, amén. Somos hijos de Abraham por fe. Yo ya le expliqué ayer, bendito hermano, la descendencia de la arena del mar y la descendencia por fe de las estrellas del cielo.
Y nosotros somos israelitas hoy. Los sacaré del mundo, de la tierra de Egipto. Y aquí está el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Israel. El verdadero pueblo de Israel es el que no está en la carne, es el que está en la cruz, es el que está en el monte, es el que no milita ni se enreda con el mundo ni con el pecado. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Ese es el verdadero ejército que Dios utiliza en estos últimos tiempos para llevar la verdad. Dice, con grandes juicios los sacaré. La bendita palabra nos juzga. La bendita palabra es un juicio. Cristo Jesús vino a juzgar. Cristo Jesús nos vino a enseñar con una ley y con grandes juicios. Porque esta bendita palabra es grande. Esta bendita palabra es de verdad. Esta bendita palabra me sacó del engaño. Esta bendita palabra me dio la libertad. Los sacaré. Dice en el 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Así, Satanás quedó vencido, los demonios quedaron vencidos y supieron que la mano de Dios y Cristo Jesús vencieron y que en el momento en que Cristo Jesús venció, nos sacó con su sacrificio, nos sacó con su sangre, nos sacó de esa esclavitud. Y Satanás y todos los demonios supieron el poder de Dios cuando quedaron vencidos. ¿Y cómo los dejó, verdad? Porque vamos a ver. Dice en el 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así hicieron. Y también vemos, bendito hermano y bendita hermana, siempre una sujeción, siempre una obediencia, siempre una integridad. Porque así como hizo Noé el arca, Noé nunca metió su razonamiento, nunca metió el yo pienso y le voy a añadir una ventana más o le voy a hacer un poquito más grande para que estemos cómodos todo el tiempo que vamos a estar en el arca. Nunca. También Noé hizo como Dios le mandó y se salvaron. De igual manera, todo aquel como Cristo Jesús que es obediente al sabio, al creador de los cielos y de la tierra, vence al mal y tenemos salvación. Y de igual manera, iglesia que representa a Aarón y escuchamos lo que Dios dice y luego lo que nos dice Cristo Jesús y al pie de la letra hacemos sin meter un solo razonamiento o pensar un camino que es derecho, porque al final está la muerte, sino que aunque no entienda en su momento un mandamiento, yo lo haga y no cuestione a Dios, voy a ver libertad. Dice entonces en el versículo 7, era Moisés de edad de 80 años. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en enseñanzas pasadas Dios me permitió decirle que Moisés, cuando empezó a defender a sus hermanos de los egipcios, y uno de ellos lo enfrentó y le dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe para que nos juzgues? Él huyó cuando tenía 40 años y llegó con Jethro, su suegro, donde estuvo 40 años como pastor hasta que se le presentó Dios en la zarza. Entonces, 80 años tenía Moisés. ¿Y qué representa esto? El día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús representa la sabiduría de Dios, que Cristo Jesús en Apocalipsis se presenta como un cabello blanco largo. El cabello blanco representa sabiduría, representa a un anciano espiritual. Cuando la Biblia nos habla de ancianos espirituales o de ancianos, habla de gente sabia, de gente que tiene sabiduría. Ahora, los 80 años es que Cristo Jesús, cuando fue a la cruz, vino con mucha sabiduría. Era de 80 años. Y Aarón, de edad de 83 años. Mayor que Moisés. Yo le dije que era el primogénito. Ya le dije. De igual manera, hoy, los verdaderos representantes, porque dice la palabra, muchos son llamados y pocos son escogidos. Ahora, una vez que Dios me escoge,
me empieza a dar un crecimiento espiritual hasta llegar a darme esta palabra en mi corazón, no escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo, y poder entender todos los misterios y que Dios me quite los sellos. Entonces, cuando tengo la sabiduría, soy un anciano espiritual, y así debe de ser una iglesia, primeramente de Cristo, de Dios, de Cristo, así debe de ser una iglesia. Entonces, la edad representa, bendito hermano, sabiduría, representa tamaño espiritual. Dice en el versículo 8, habló Jehová a Moisés y Aarón, ahí está diciendo, fíjense bien, siempre ponga atención, habló Jehová a Moisés primero, y Moisés, Aarón, a los dos, Cristo y iglesia, siempre. Jehová dice, y aquí están los consejos siempre, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, diráis a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, claro que son simbolismos, no es que Satanás me diga, ¿verdad? A ver, haz milagro. No, le voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, la bendita palabra nos dice que no es por obras, por lo que nos vamos a salvar, sino es por el poder de Dios. Ahora, citas bíblicas en el libro de los Hechos. ¿Alguna ocasión habían unos que se jactaban de ser cristianos que querían echar demonios de un endemoniado? Y los demonios los zarandearon y les pusieron una golpiza. Y le dijeron así, a Pablo conocemos los demonios, a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, Satanás teme cuando ve el poder delegado por Dios, que es el Espíritu, porque con el poder vencemos a Satanás. Entonces, ahí está la enseñanza. Faraón, si les respondiere diciendo, muéstrenme milagro, a ver, quiero ver que tengan a Dios, diréis a Aarón, toma tu vara. Ahora aquí está, lo que le acabo de decir. ¿Qué me dice Cristo cuando voy a enfrentar a Satanás? ¿Qué me dice Cristo cuando voy a libertad? ¿Qué me dice Cristo cuando voy a enfrentar a alguna iglesia satánica? No dejes tu vara. Ya hemos dicho lo que es el báculo, lo que es la vara. Ya a los que han dado un seguimiento. La vara y el báculo, simbólicamente en el Antiguo Testamento, representa una herramienta para poder caminar entre las sendas, en caminos angostos, en pedregales, para poder guiar a mis ovejas. Un pastor de Dios siempre traía su báculo en la mano, que representa que lo cojo, que mi carne, que mi debilidad no se salga del camino. La vara representa el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es con lo que nosotros, recuerda que Cristo Jesús, los grandes milagros y maravillas que hacían, como le dijo Nicodemo, ese sacerdote que fue a ver a Cristo Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque los milagros que tú haces, de expulsar demonios, de sanar ciegos, no los puede hacer nadie si Dios no está con él. Ahí está el báculo. De igual manera, cuando los discípulos veían los milagros que Jesús hacía, él dijo, se maravillan por los milagros que yo hago, pues ustedes van a hacer aún más grandes maravillas que yo. Y ese es el báculo. Entonces, muy importante, porque si Cristo Jesús, Dios, manda a Moisés, y hoy Dios manda a Cristo a decirme que tome el báculo, es, si tú vas a ir a la guerra, hermano, si quieres ser un ministro, si quieres ser hijo de Dios, no contristéis el Espíritu Santo, no apaguéis el fuego, guarda este depósito, porque si voy a ir a la guerra, el único que puede vencer a Satanás es Dios. Yo sin Dios no soy nada. Y así dijo Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahí está. Entonces, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga
una culebra. Bendito hermano y bendita hermana, sabemos que la palabra serpiente representa a Satanás, pero de igual manera recordemos que Dios siempre usa simbolismos para representar el poder del diablo o el poder de Cristo. También Dios utiliza como simbolismo la palabra león, en algunas para representar a Satanás, como en los evangelios, en las cartas de Pedro, donde dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar alrededor. Y de igual manera usa la palabra león para referirse a Cristo de la tribu de Judá, porque el simbolismo de la tribu de Judá es un león. Los dos, según el versículo que leamos, con representación, porque un león, cuando representa a Satanás, representa devorar, representa la carne, representa comer. Pero un león también representa, cuando representa a Cristo, un rey, el rey de la selva. Entonces, aquí de igual manera, la culebra, porque la culebra va a representar el poder de Dios superior a Satanás. Porque vamos a ver más adelante que esta vara que se convierte en culebra, vamos a ver cómo Faraón y sus magos, de igual manera, avientan también varas. Y porque vamos a profundizar mucho esto, le voy adelantando, ¿sí? Pero vamos a ver que la culebra de la vara de Faraón devora, se come. Así que aquí estamos viendo los dos poderes. Aquí estamos viendo a Dios simbólicamente y a Satanás con simbolismos. Siempre bendito hermano y bendita hermana. Entonces dice, toma tu vara, ¿sí? Y échala delante de Faraón, que es el poder que va a derrotar a Satanás, para que se haga culebra delante de Faraón. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora, ya el versículo 10, pues lo tenemos que profundizar y ya no me va a dar el tiempo para poderlo profundizar. Así que si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 12. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.